El placer de descubrir es una colección de ensayos, entrevistas y cartas de Richard Feynman, físico ganador del Premio Nobel y una de las mentes más influyentes del siglo XX. En este libro, Feynman explora temas que van desde la ciencia, la curiosidad y la educación, hasta su propio proceso creativo y filosófico para comprender el mundo. Uno de los temas centrales del libro es la pasión de Feynman por entender cómo funcionan las cosas. En sus propias palabras, lo importante es no dejar de cuestionar. La curiosidad tiene su propia razón de existir. Feynman cree que la curiosidad es el motor principal del descubrimiento y la ciencia. En el libro, narra cómo desde niño siempre sintió la necesidad de desmontar objetos para descubrir cómo funcionaban, una práctica que más tarde se convirtió en el pilar de su enfoque científico. Feynman habla también de la emoción del descubrimiento y cómo el placer de resolver un problema o de aprender algo nuevo es uno de los mayores satisfactores en la vida de un científico. Para mí, el placer de descubrir es casi indescriptible. Es esa emoción de ver algo que otros no ven, de comprender algo que estaba oculto. Tengo un amigo artista que suele adoptar una postura con la que yo no estoy muy de acuerdo. Él sostiene una flor y dice, mira qué bonita es, y en eso coincidimos. Pero sigue diciendo, ves, yo como artista, puedo ver lo bello que es esto, pero tú como científico, lo desmontas todo y lo conviertes en algo anodino. Y entonces pienso que él está diciendo tonterías. Para empezar, la belleza que él ve también es accesible para mí y para otras personas, creo yo. Quizá yo no tenga su refinamiento estético, pero puedo apreciar la belleza de una flor. Pero al mismo tiempo, yo veo mucho más en la flor que lo que ve él. Puedo imaginar las células que hay en ella, las complicadas acciones que tienen lugar en su interior y que también tienen su belleza. Lo que quiero decir es que no solo hay belleza en esta escala de 1 centímetro, hay también belleza en una escala más pequeña, en la estructura interna. También los procesos, el hecho de que los colores de la flor evolucionan para atraer insectos que la polinicen es interesante, pues significa que los insectos pueden ver el color. Añade una pregunta, ¿existe también este sentido estético en las formas inferiores? ¿Por qué es estético? Todo tipo de preguntas interesantes que ponen de manifiesto que un conocimiento de la ciencia añade algo a la excitación, el misterio y el respeto por una flor. Añade, no entiendo cómo puede restar. Feynman defiende la ciencia no solo como un conjunto de conocimientos, sino como un método y una forma de pensar. A lo largo del libro, enfatiza que la ciencia es fundamentalmente un método de escepticismo y autocrítica. Para él, la duda es una herramienta esencial en la búsqueda del conocimiento. El conocimiento científico es un cuerpo de ideas, pero está en constante cambio. Lo que creemos cierto hoy puede no ser cierto mañana. Esta visión lo lleva a hablar sobre la importancia de cuestionar incluso las teorías y creencias más aceptadas, algo que él denomina la integridad científica. Según Feynman, el verdadero científico es aquel que no se deja cegar por sus propias conclusiones o deseos de que algo sea cierto. En sus palabras, el primer principio es que no debes engañarte a ti mismo, y tú eres la persona más fácil de engañar. Feynman dedicó gran parte de su vida a la enseñanza y defendió la importancia de explicar conceptos científicos de una manera clara y accesible. Su método de enseñanza se basaba en descomponer temas complejos en elementos simples, de modo que cualquier persona, independientemente de su nivel de conocimiento, pudiera comprenderlos. Feynman dice, si no puedes explicar algo de manera sencilla, es que no lo entiendes bien. En el libro también se explora su filosofía sobre la educación y cómo él creía que el sistema educativo debía enfocarse en inspirar curiosidad y amor por aprender, en lugar de simplemente enseñar hechos o datos. Critica que muchas instituciones educativas desincentiven la creatividad y el pensamiento crítico. La enseñanza debería ser un proceso activo, un camino en el que el estudiante descubre por sí mismo, no una imposición de datos. Feynman aborda la importancia de la ética en la ciencia, especialmente en lo que respecta a la honestidad y la transparencia. Él creía que los científicos tienen una responsabilidad moral no solo de comunicar sus hallazgos de forma honesta, sino de reconocer sus propios límites y errores. Es fácil para un científico caer en la trampa de creer que ha encontrado la verdad absoluta, advierte Feynman. Sin embargo, subraya que la ciencia es un proceso en constante evolución, y que los descubrimientos de hoy pueden ser cuestionados y reemplazados mañana. Esta actitud es evidente en su ensayo sobre el desastre del transbordador espacial Challenger, en el que participó como investigador.
Feynman critica la falta de transparencia y los errores humanos que llevaron al accidente, destacando cómo el afán por mantener una buena imagen y una apariencia de infalibilidad puede tener consecuencias graves. La realidad debe tomarse tal como es, no como uno desearía que fuera, afirma. Uno de los capítulos más profundos del libro explora la relación de Feynman con la religión y su opinión sobre cómo ésta se relaciona con la ciencia. Él respeta las creencias de los demás, pero enfatiza que la ciencia se basa en la evidencia y la observación, no en la fe o la tradición. En sus palabras, la ciencia es una forma de entender el mundo que no requiere de respuestas absolutas ni de dogmas. Feynman argumenta que el conflicto entre ciencia y religión surge cuando una intenta imponer sus verdades en el ámbito de la otra. Según él, la ciencia no puede responder a preguntas sobre el propósito o el significado último de la vida, pero sí puede ofrecer un método para investigar el mundo natural y mejorar nuestra comprensión de él. No veo conflicto entre mi capacidad de admirar la belleza de una flor y mi capacidad de entender su estructura biológica, comenta en el libro. El libro cierra con reflexiones personales de Feynman sobre la vida, la muerte y su legado. Aunque Feynman nunca buscó fama o reconocimiento, es consciente del impacto de sus contribuciones en la ciencia y de cómo su enfoque de la curiosidad y el escepticismo sigue inspirando a futuras generaciones. La gloria de la ciencia es que puede cambiar y mejorar, y que siempre habrá preguntas nuevas por explorar, dice. Para Feynman, el mayor regalo de la ciencia es el sentido de asombro y humildad que surge de la observación del universo. Con su característico sentido del humor y humildad, concluye, no sé si mis descubrimientos serán importantes en el futuro, pero he disfrutado el viaje. El verdadero placer es descubrir. El placer de descubrir de Richard Feynman es una obra rica en sabiduría y reflexiones sobre la ciencia, el aprendizaje y la vida misma. A través de sus palabras, Feynman nos recuerda que el conocimiento y la curiosidad son los motores que nos impulsan a descubrir y a comprender el mundo. Su enfoque honesto y directo continúa siendo una inspiración para aquellos que buscan no solo conocimiento, sino también la verdad y la integridad en cada paso del camino. Ciencia Beat.